Y ahora vamos a hablar sobre el primer teorema de traslación. Que es concerniente a las transformadas de Laplace. Bueno, recordemos que la transformada de Laplace de una función f de t la vamos a expresar en términos de s, y es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t dt. El resultado de esa integral, si es que existe, si es que converge, pues es la transformada, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver pues cuál sería la transformada de f de t multiplicada por una exponencial. De eso se trata el primer teorema de traslación. Entonces calculemos la transformada de e a la at, donde a pues es cualquier número real. Y bueno, yo creo que distinto de 0, pero no, bueno, podría ser 0 también, ¿no? ¿Qué pasa si queremos calcular la transformada de e a la at multiplicada por f de t? De acuerdo a la definición, va a ser la integral de 0 a infinito de e a la menos st por la función, que en este caso se va a llamar e a la at por f de t, dt. Pero bueno, esto pues vamos a ver, pues podemos juntar estas dos exponenciales en una. Recordemos que en las exponenciales estos exponentes se van a sumar y podemos factorizar la t. Acá adentro pues va a quedar, factorizo el t y el menos, y va a quedar s. Y acá para que sea positivo pues tengo que ponerle un menos a. Bueno, le voy a borrar tantito para que se vea mejor. Entonces es e a la menos s menos a por t, multiplicado por el f de t dt. Y esto pues, retomando otra vez esta definición, pues no es otra cosa más que la transformada. Bueno, hay que poner, otra notación. Esto usualmente lo poníamos como la función f de s. Si esto convenimos que se llama f de s, entonces a esta integral pues se va a llamar f. ¿De quién? Pues ese es justamente este número que está aquí, dada pues esta estructura, entonces va a ser este número de acá, que se llama s menos a. Entonces la transformada de e a la at por f de t es f de s menos a, donde esta f es la transformada de la L. Entonces eso es lo que dice el primer teorema de traslación. Eso es lo que se llama el primer teorema de traslación. Esa transformada pues va a dar a esa función. Entonces vamos a ponerlo más concretamente así, ¿no? Primer teorema de traslación. Entonces la transformada de e a la at por f de t es la misma transformada de f de t, pero en lugar de poner s, pongo s menos a. Eso quiere decir esto de acá. O lo ponemos así, ¿no? S menos a. Pero bueno, a veces conviene usar esta notación, la barrita, que a s lo vamos a, en lugar de s vamos a poner s menos a. Es lo que quiere decir, ¿no? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto, pues es simplemente una fórmula y pues simplemente se trata de usarla, ¿no? Más pues, bueno, pues quería decir pues de dónde sale esta fórmula y no es de otra cosa más que esta propiedad de las exponenciales. De que al multiplicarlas, las exponenciales tienen que sumar los exponentes, ¿no?
Entonces vamos a hacer ejemplos, ¿no? Un ejemplo es la transformada de e a la 5t multiplicado por t cúbica. Entonces pues vamos a calcular esto. Entonces es e a la 5t por t cúbica. De acuerdo a esto, pues tengo que calcular la transformada de Laplace de t cúbica. Y a lo que salga tengo que sustituir s por quién, por s menos este exponente de acá, que es el 5. Espero que no se me confunda la s con el 5. Y luego pues calculamos la transformada de Laplace de t cúbica. Según la fórmula resulta ser 3 factorial entre s a la cuarta. Y en lugar de s vamos a poner s menos 5. Entonces 3 factorial pues sabemos que vale 6. Y en lugar de s vamos a poner s menos 5. Vamos a poner s menos 5, pero siempre que sustituyamos lo mejor es siempre ponerlo entre paréntesis. Ya luego pues vemos si los podemos quitar. Si los podemos quitar lo hacemos, si no pues no, así lo dejamos. Entonces bueno, en lugar de s pues ponemos s menos 5 entre paréntesis. Y pues copiamos este 4 de acá, ¿no? Entonces es 6 entre s menos 5 elevada a la cuarta. Ese es el resultado. Otro ejemplo, ¿no? De este estilo, muy sencillo, creo yo. Es la transformada de Laplace ¿de quién? E a la menos 2t por coseno de 4t. Entonces en desarrollo pues es lo siguiente, ¿no? Es L de e a la menos 2t por coseno de 4t. Y esto pues aplicamos el primer teorema de traslación. Y me queda L de coseno de 4t. Sustituyendo S por S menos 2, o sea, más 2, ya que menos por menos es más. Y bueno, la transformada de coseno de 4t, pues resulta ser S entre S cuadrada más 16. Y vamos a sustituir S por el número S más 2. Entonces resulta ser S más 2 arriba. Y luego pues S más 2 acá abajo también. Pero bueno, notemos que arriba le podemos quitar el paréntesis. Y pues quedaría así, ¿no? Y pues bueno, así de sencillo, ¿no? Es esto. Y pues bueno, tiene su forma inversa, el teorema de traslación, ¿no? Entonces, forma inversa del teorema de traslación, pues es lo siguiente, ¿no? Si la transformada de esto, pues me da esto. ¿Qué pasa si quiero la transformada inversa de f de s menos a? Entonces va a quedar así, ¿no? Entonces L inversa de f de s menos a. ¿Y esto qué va a quedar? Pues va a quedar L. O bueno, esto pues viene siendo lo mismo que L a la menos 1 de f de s, siendo que sustituimos s por s menos a. Y esto pues justo como pues notamos aquí, pues s a la at por f de t.
Esa es la forma inversa, ¿no? Pues es tal cual, ¿no? Tal cual revertir la fórmula, ¿no? Entonces vamos a evaluar en este ejemplo. Que vamos a evaluar la transformada inversa de 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado. Y pues a ver qué nos resulta, ¿no? De aquí. Entonces, pues lo primero que hay que hacer, pues es las fracciones parciales, ¿no? Ya que, pues no hay una fórmula así directa, ¿no? Para hacer esto, entonces hay que hacer las fracciones parciales. Y ni modo, a mí también me da flojera, pero bueno, hacemos fracciones parciales, pero pues aunque nos dé flojera, tenemos que hacer los ejercicios si queremos aprender esto, ¿no? Hacemos fracciones parciales. Y las fracciones parciales, pues va a ser algo así, ¿no? 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado. Este método de fracciones parciales nos dice que esto lo dividamos en dos fracciones así. Una con este exponente a la 1 y el siguiente con el exponente elevado a la 2. Si fuera la 3, pues había que agregar otro término entre el exponente a la 3. Y así, ¿no? Entonces, pues es lo mismo de igualar numeradores. Eso si si lo ponemos en un solo quebrado, pues queda así. S menos 3 al cuadrado entre S menos 3 por A, pues queda A por S menos 3. Y S menos 3 al cuadrado entre S menos 3 al cuadrado 1 por B, pues queda así B. Y igualamos numeradores. Numerador de acá es 2S más 5. Y el numerador de acá, pues es A por S menos 3 más B. Si desarrollamos esto es AS. Y luego como término independiente tendríamos menos 3A más B, ¿no? Esto es 2S más 5, ¿no? Entonces ya de esto pues puedo concluir que A es igual a 2. O sea, igualamos los numerados, igualamos coeficientes. Entonces de aquí obtengo que A es igual a 2, A igual a 2, que es el exponente de S, menos 3A más B es igual a 5. Y resolvemos el sistema de ecuaciones, pues ya tengo el valor de A, entonces son menos 3 por 2, más B igual a 5, menos 3 por 2 da menos 6, paso el 6 sumando y pues me da que B es igual a 11, ¿no? Entonces, 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado es igual a 2 entre s menos 3 más 11 entre s menos 3 al cuadrado. Y pues ya, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a aplicar las propiedades, ¿no? De la transformada inversa. Entonces L a la menos 1 de 2s más 5 entre s menos 3 al cuadrado es 2 por la transformada inversa de s entre s menos 3 al cuadrado más 11 por la transformada inversa de 1 entre s menos 3 al cuadrado.
Y a ver. Bueno, estoy viendo que me equivoqué aquí. Aquí no hay ninguna S y yo se la estoy poniendo. Entonces, pues no. Pues queda así, ¿no? Hay que calcular dos veces esta transformada de 1 entre S menos 3 al cuadrado. Pues muchas veces a mí me gusta como verlo aquí con un diagramita. No sé si sea lo mejor pedagógicamente, pero al menos a mí me sirve para no hacerme bolas. Entonces tenemos aquí el 1 entre S menos 3 al cuadrado. Entonces aquí 1 entre S menos 3 al cuadrado, pues si observamos bien, este paréntesis, pues, bueno, pues tiene un S menos 3, básicamente nos da la idea de que la S se cambió por un S menos 3. Entonces, ¿qué cosa hay que... bueno, ¿cómo pasamos a S menos 3 al cuadrado? Pues es de 1 entre S cuadrada, ¿no? Sí, o sea, ¿qué función me queda, no? ¿Qué función tengo que hacer? ¿A qué función tengo que hacerle esta sustitución para que me quede 1 entre S menos 3 al cuadrado, ¿no? Justamente esto con el paréntesis, pensarlo como la pura S, ¿no? Es básicamente lo que estoy haciendo el paréntesis. Todo lo que está en el paréntesis, pensarlo como si fuera la pura S. Y bueno, ¿cuál es la transformada de inversa de 1 entre S menos 3 al cuadrado? Pues es lo que quiero saber. Por eso estoy haciendo el diagramita. Pero bueno, la transformada... o bueno, mejor vamos a ponerlo así. No sé por qué me hago bolas, pero bueno. Bueno, la transformada inversa de esto que queremos no lo sé, pero me voy a apoyar en esto, que es aquí, para saberlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la transformada inversa de 1 entre S cuadrada? Pues resulta ser, pues t, ¿no? Simplemente es t. Entonces, allí esta función, al interpretar el paréntesis como la pura S, calculo su transformada inversa, que es t, y tengo que hacer corresponder esa operación de acá con la de acá, por medio del teorema de traslación. Entonces, para hacer esto, en la función normal, pues sí, la S la convertí en S menos 3. Para hacer esto en la transformada inversa, lo que hay que hacer es la función, multiplicarla por un E a la AT, donde A, pues, ¿quién es? Pues A es igual a 3, ¿no? Porque es S, lo sustituí por S menos A. Entonces aquí lo que hay que hacer es la función, multiplicarla por E a la 3t. Sí, entonces acá es la S, la hice S menos 3 y acá de este lado tengo que multiplicar por E a la 3t de acuerdo con esto. Entonces lo que obtengo aquí es, para calcular esa transformada inversa, lo que tengo que hacer es a t aplicarle E a la 3, multiplicarlo por E a la 3t. Entonces lo que me queda es t por E a la 3t. Y ese pues vendría siendo el resultado de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 3 al cuadrado. Entonces básicamente pues tengo que ver cuál es la estructura, de dónde viene, calcular la transformada inversa a eso y ver cómo se traduce esta operación de aquí con el teorema de traslación, ¿no? Y bueno. Pues bueno, así se hace y entonces E a la 3t. O bueno, otra forma de hacerlo pues sería pues con esto de acá, ¿no? Igual podemos ponerlo. Ya quiero calcular esto de aquí. L a la menos 1
¿De quién? De 1 entre s menos 3 al cuadrado. Esto pues es la transformada inversa. Esto pues es justamente 1 entre s cuadrada, habiendo sustituido s por s menos 3. Y esto pues es, de acuerdo al teorema de traslación, pues es f de t por e a la t, o sea, s a la 3t por t, ¿no? Entonces al final... Al final, bueno, estoy viendo que otra vez me volví a equivocar, que esto le puse s menos 3 al cuadrado y es la pura s menos 3, ¿no? Pero bueno, para eso es una fórmula directa, ¿no? Que es e a la 3t. Entonces me queda 2 por e a la 3t. Y acá me queda 11 por e a la 3t por t, ¿no? Este pues vendría siendo mi resultado, ¿no? Pues bueno, pues vamos a hacer más ejercicios, no va a ser el único. Bueno, espero yo al menos uno más y antes de pasar pues al segundo teorema de traslación, ¿no? Entonces, por el momento es todo. Muchas gracias.